Bienvenidos a este video sobre el último autootorgamiento de nuestro soberano, Micael de Nevadón, en Urantia. Hoy examinaremos las 7 directrices clave que Emmanuel, el Unión de los Días, representante de la Trinidad del Paraíso, impartió a Micael antes de encarnarse como Jesús de Nazaret. Estas reglas de no interferencia funcionaron como una directiva primordial cósmica, orientando la vida terrestre de Jesús para cumplir su misión divina sin perturbar la evolución normal del mundo. Antes de entrar en las reglas, recordemos el contexto. Micael se estaba preparando para su 7º y último autootorgamiento. Renunció a todo poder universal durante su encarnación y confió la administración de Nevadón a Emmanuel. El propósito: vivir completamente como un mortal, revelando a Dios al universo y ganando la soberanía suprema de Nevadón a través de la experiencia humana. Emmanuel, en nombre del Padre Universal, le dio consejos detallados para garantizar que su vida en Urantia fuese la de un hombre común, sin ventajas sobrenaturales ni intervenciones indebidas en los asuntos humanos. Veamos ahora cada regla de no interferencia y su significado, tal como fueron enunciadas en el documento 120 del libro de Urantia. Y analicemos juntos su sabiduría cósmica. Regla 1. Que en la búsqueda del ideal de tu vida mortal terrestre, también deberás dar alguna atención a la realización y ejemplificación de algunas cosas prácticas e inmediatamente beneficiosas para tus hermanos mortales. En esta primera directriz, Emmanuel aconseja a Jesús que, además de perseguir el más alto ideal espiritual, no olvide hacer el bien práctico en su comunidad. Es decir, combinar la inspiración divina con el servicio cotidiano. Jesús debía ayudar a la gente de maneras tangibles y comprensibles, mostrando amor fraternal en pequeños actos diarios. Esta regla no prohibía nada, sino que orientaba a Micael a equilibrar lo sublime con lo práctico. El ideal de vida mortal de Jesús era revelar el carácter amoroso del Padre Celestial. Sin embargo, Emmanuel le recordó la importancia de beneficiar inmediatamente a sus semejantes en cosas concretas. Por ejemplo, aunque Jesús vino a traer una verdad trascendente, también se ocuparía de sanar enfermos, consolar afligidos y enseñar a vivir mejor a sus contemporáneos. De esta forma, su mensaje espiritual sería accesible y vivo, demostrado a través de obras de compasión en la vida real. Emmanuel sabía que los mortales valoramos aquello que mejora nuestra existencia aquí y ahora. Jesús debía ser un ejemplo vivo, no solo de piedad, sino de bondad práctica. Así, cumpliría ambos aspectos de su misión, elevar las almas hacia Dios y a la vez aliviar las cargas en la tierra. Esta combinación de idealismo y utilidad consolidó la imagen de Jesús como el maestro compasivo que entendía las necesidades humanas. Cabe destacar que esta instrucción proviene del texto mismo y no añade nada que el libro de Urantia no implique. Regla 2. En cuanto a las relaciones familiares, dad prioridad a las costumbres aceptadas de la vida familiar que encuentres establecidas en el tiempo y la generación de tu autootorgamiento. Vive tu vida familiar y comunitaria de acuerdo con las prácticas del pueblo en lo que has elegido aparecer. Aquí, Emmanuel indica que Jesús debía respetar las normas sociales y familiares de la cultura en la que iba a nacer. Micael encarnaría como un bebé humano indefenso y crecería en una familia judía del siglo I. Por lo tanto, debía integrarse plenamente en la vida cotidiana de su pueblo, sin pretender reformar ni rebelarse contra las tradiciones domésticas de su época. Esta directriz garantizaba que Jesús experimentara una vida familiar normal, aprendiendo obediencia filial, camaradería con sus hermanos, responsabilidades del hogar y tantos otros aspectos, tal como cualquier otro niño de su generación. No vino a revolucionar las costumbres sociales, sino a vivirlas con perfección. Por ejemplo, siguió los oficios de su padre terrenal, la carpintería, para cumplir con las expectativas familiares y sociales, y participó en las festividades y rituales tradicionales de su religión y de su comunidad. Al ajustarse a las prácticas comunes de su pueblo, Jesús mostró que la vida espiritual más elevada puede vivirse dentro de las instituciones humanas ordinarias. La familia, la comunidad, el trabajo,
sin desafiarlas abiertamente. Esto reflejó humildad y respeto por la evolución cultural de Urantia. Jesús no debía presentarse como un reformador social radical, sino como un hombre entre los hombres, sujeto a la estructura familiar y comunitaria existente. De esta manera, evitó alienar a sus contemporáneos por costumbres externas, centrando la atención en el crecimiento interior y en la relación personal con Dios. Regla 3. En tus relaciones con el orden social, te aconsejamos que limites tus esfuerzos mayormente a la regeneración espiritual y a la emancipación intelectual. Evita todo embrollo con la estructura económica y los compromisos políticos de tu tiempo. Más específicamente, dedícate a vivir la vida religiosa ideal en Urantia. Esta es una directriz crucial. Emmanuel instruyó a Jesús a no involucrarse directamente, en cambio, debía enfocar su energía en elevar la mente y el espíritu de las personas, inspirándolas a una vida más moral y espiritual, sin tomar partido en las luchas de poder terrenales. Porque el reino que Jesús venía a establecer no era de este mundo. Su misión era espiritual, buscando la regeneración espiritual de la humanidad y la emancipación intelectual de las mentes. Si Jesús se hubiese convertido en líder político o militar contra la opresión romana, como muchos judíos esperaban de un Mesías, habría desviado su propósito hacia metas temporales y nacionales, en vez de universales y eternas. Su triunfo habría sido efímero. Emmanuel previó que un triunfo político, por ejemplo, encabezar una rebelión celote contra Roma, tal vez le daría a Jesús una victoria pasajera, pero a costa de perder la guerra espiritual universal. En lugar de la liberación del alma, habría terminado identificado como un caudillo más, sujeto a las vueltas de la historia. ¿Qué habría pasado si Jesús se hubiera enredado en la política de su época? Imaginemos que se une a los celotes para derrocar a Roma. Quizá habría logrado cierta libertad nacional para Judea, pero la esencia de su revelación divina quedaría opacada por el conflicto bélico. Posiblemente, su mensaje de amor universal se habría distorsionado en fervor nacionalista. Además, Roma eventualmente cayó, y los países y los partidos pasan, son transitorios. Pero la verdad espiritual que Jesús encarnó debía ser eterna y para todos los pueblos. Por eso, permaneció neutral ante facciones políticas, ni promoviendo ni condenando directamente las instituciones económicas o gubernamentales. Su única lealtad visible fue al reino de Dios dentro del corazón humano. Esta regla demuestra un principio mayor: la verdadera transformación del mundo viene de adentro hacia afuera. Jesús confiaba en que cambiando el corazón y la mente de los individuos, regeneración espiritual e iluminación intelectual, a la larga la sociedad mejoraría, pero sin coerción. Esto está en línea con el consejo del documento 99. Religión no debe integrarse orgánicamente en movimientos políticos, aunque sí ha de inspirar valores morales a la sociedad. La violencia o la imposición política no eran el camino de Jesús. Él se opuso a la violencia como técnica de evolución social. En su lugar, modeló la influencia silenciosa, pero poderosa, del amor y la verdad, confiando en el tiempo y en la maduración espiritual para hacer su obra en la civilización. Regla 4. Bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en los detalles menos importantes, deberás interferir en la evolución normal, ordenada y progresiva de las razas de Urantia. Este mandato de Emmanuel es quizás el corazón de toda la directiva de no interferencia. Jesús, aun siendo Dios encarnado, debía abstenerse totalmente de alterar o acelerar artificialmente los procesos naturales por los cuales la humanidad progresa. Ni siquiera en lo más mínimo podía violar las leyes evolutivas, sociales, biológicas o culturales. Urantia, la Tierra, tenía su propio desarrollo normal, ordenado y progresivo, y el Hijo Creador se comprometió a respetarlo escrupulosamente. Jesús no usaría su poder divino para otorgar ventajas evolutivas. Por ejemplo, no reveló conocimientos científicos adelantados, aunque como creador los poseía,
No enseñó nada que la humanidad no estuviera preparada para asimilar por experiencia propia en su debido tiempo. No erradicó enfermedades de un plumazo, ni modificó el clima o la geografía, ni impuso reformas sociales drásticas. Incluso cuando veía errores o costumbres primitivas, se contuvo de corregirlas por decreto. Su tarea era iluminar espiritualmente, no civilizar técnicamente. Esta regla refleja un profundo respeto divino por el libre albedrío y por las leyes evolutivas. En el cosmos de Nevadón, ni siquiera un hijo creador en misión puede romper la directiva primordial de permitir que los mundos crezcan a su ritmo. De hecho, este principio se aplica universalmente. Los portadores de vida, que establecen la vida en los planetas, también tienen la prohibición absoluta de interferir con la evolución una vez que aparece la mente humana. A los portadores de vida no les está permitido experimentar ni interferir con la voluntad. No se les permite dominar o influenciar arbitrariamente a las criaturas morales. Es decir, una vez surge el libre albedrío mortal, ni científicos celestiales, ni ángeles pueden manipular la evolución humana en su lugar. La evolución, biológica, social y espiritual, debe seguir su curso guiada internamente por la presencia divina y por las decisiones de las propias criaturas. Ahora bien, no interferir no significa no hacer nada. Emmanuel aclaró inmediatamente que esta prohibición no debe interpretarse como una limitación a los esfuerzos de Jesús por dejar un legado espiritual duradero. ¿Cómo así? Emmanuel le concedió ciertos privilegios dispensacionales como Hijo Divino encarnado. Jesús sí podía elevar la ética religiosa del mundo e introducir una comprensión más alta de la verdad espiritual. En otras palabras, podía inspirar un progreso espiritual acelerado, porque esa es la forma autorizada de intervención divina mediante la verdad y el amor, pero sin saltarse las fases evolutivas naturales de la sociedad. Jesús inauguró una nueva era espiritual, una dispensación, al derramar el espíritu de la verdad, pero no alteró abruptamente la genética humana ni las estructuras económicas establecidas. Esta sabiduría de Emmanuel reconoce que incluso Dios coopera con la evolución en lugar de forzarla. El libro de Urantia nos enseña que el plan divino para los mundos es progresivo. De la era del hombre primitivo hasta la era de luz y vida, hay un panorama evolutivo, con etapas sucesivas. Cada etapa suele iniciarse con la llegada de hijos divinos, príncipe planetario, hijo material e hijo magisterial, entre otros, pero cada hijo actúa dentro del marco evolutivo, no en contra de él. Urantia misma es un ejemplo de esta marcha, aunque hubo retrasos y anomalías, rebeliones y default adámico, nuestro planeta sigue avanzando lentamente hacia eras más iluminadas. Jesús, al vivir aquí, tuvo que respetar la situación real y trabajar desde adentro para mejorarla sin varita mágica. En sus propias palabras, según los registros evangélicos, mi reino no es de este mundo, lo cual indica que no vino a reorganizar el mundo material directamente, sino a plantar la semilla del reino de Dios en los corazones. Un reino que, con el tiempo, transforma la sociedad sin violentarla. Regla 5. Si lo consideras conveniente, podrás identificarte con movimientos religiosos y espirituales como puedan encontrarse en Urantia, pero evita a toda manera el establecimiento formal de un culto organizado, de una religión cristalizada o de una agrupación ética segregada de seres mortales. Tu vida y tus enseñanzas están destinadas a ser patrimonio común de todas las religiones y de todos los pueblos. Esta directriz sorprende por su claridad. Emmanuel prácticamente le dijo: no te vayas a convertir en el líder de una secta más. Tu mensaje debe pertenecer a toda la humanidad. Jesús podía participar o apoyar las corrientes espirituales sinceras de su época, por ejemplo, las enseñanzas de los profetas hebreos o grupos devotos como los nazarenos o los esenios, en la medida en que reflejaran verdad. Y de hecho, históricamente vemos que Jesús se hizo bautizar por Juan el Bautista, integrándose brevemente en ese movimiento religioso de renovación espiritual.
pero nunca organizó a sus seguidores en una estructura eclesiástica rígida. No nombró sacerdotes ni elaboró un ritual obligatorio. No construyó templos ni creó una iglesia de Jesús formal durante su vida. ¿Por qué? Quería inspirar una transformación espiritual universal, no fundar una religión más que compitiera con las existentes. Emmanuel usó palabras fuertes, evita a toda manera una religión cristalizada. Sabía que las instituciones religiosas, con el tiempo, tienden a volverse dogmáticas, rígidas y exclusivistas. El documento 99 confirma este peligro. Cuando la religión se vuelve institucionalizada, se limita su poder para el bien, mientras que las posibilidades del mal se multiplican grandemente. De hecho, enumera los peligros de una religión formalizada, tales como la fijación de las creencias y la cristalización de los sentimientos, la tendencia a estandarizar y fosilizar la verdad, la tendencia a formar sectas y divisiones competitivas, el establecimiento de una autoridad eclesiástica opresiva, la creación de una actitud aristocrática, de pueblo elegido, la petrificación de la adoración, volverse juez intolerante de la ortodoxia, justo lo que Emmanuel quería evitar. Pese a esta clara instrucción, lo que sucedió después de la muerte de Jesús fue, en cierto grado, lo contrario. Con el paso de los años, sus seguidores, bien intencionados, organizaron el cristianismo como religión institucional. Se escribieron credos fijos, se formó una jerarquía, y eventualmente la fe viva del Maestro se cristalizó en iglesias separadas que a veces han competido entre sí. Hoy existen numerosas denominaciones, cada una reclamando entender a Jesús correctamente, a menudo con dogmas rígidos. Incluso surgieron disputas tan fuertes que derivaron en guerras religiosas, inquisiciones y divisiones profundas, exactamente el tipo de cosas que Emmanuel buscó prevenir. La sabiduría de Emmanuel se confirmó. En ausencia del Maestro, la tendencia humana a la institucionalización tomó fuerza, dando lugar a sistemas estereotipados de creencias que él tanto temía. Sin embargo, debemos reconocer que la esencia espiritual de las enseñanzas de Jesús sobrevivió a través de todas las sectas, precisamente porque él no dejó un culto excluyente. Sus verdades se infiltraron en todas las religiones. Hoy, personas de muchas fes, no solo los cristianos, reconocen la grandeza de Jesús. Como Emmanuel lo pidió, Jesús pertenece al patrimonio de toda la humanidad. Sus enseñanzas de amor, servicio y fraternidad pueden adoptarse en cualquier marco cultural o religioso. Incluso el libro de Urantia mismo presenta a Jesús de una manera suprarreligiosa, como propiedad espiritual común de todos los pueblos. En resumen, esta quinta regla nos enseña que la verdad viva no debe encarcelarse en fórmulas ni en instituciones rígidas. Dios busca una fe personal y dinámica, no meros rituales estáticos. Jesús encarnó esa verdad viviente y por eso evitó crear un culto personal. Su iglesia verdadera sería invisible y universal. La comunidad de todos aquellos que aman la verdad y hacen la voluntad de Dios, sin importar afiliación externa. Esto no significa que las organizaciones religiosas sean enteramente malas. El libro de Urantia reconoce que cumplen funciones sociales importantes, pero la religión organizada tiende a osificarse sin constante renovación espiritual. Jesús previó este problema y durante su misión actuó en consecuencia. Regla 6. Te aconsejamos además que no dejes documentos escritos de tu paso por el planeta. No escribas en materiales permanentes. Pide encarecidamente a tus asociados que no hagan imágenes ni retratos de ti. Asegúrate antes de tu partida de que no quede nada potencialmente idólatra de tu paso por la tierra. Esta directriz complementa la anterior. Para evitar la formación de dogmas y cultos estáticos, Emmanuel indicó a Jesús que no redactara ningún texto sagrado propio, ni permitiera que otros preservaran su imagen física. El objetivo era prevenir la idolatría y la fijación literal de sus palabras en el futuro. Pensemos en el impacto de esta regla. Jesús no escribió ningún libro, ni dejó escrituras de puño y letra.
enseñaba oralmente, de manera viva, adaptada al oyente y a la situación, y confiaba sus verdades al corazón de sus discípulos, no a pergaminos. También, según este consejo, nunca posó para pinturas ni esculturas. De hecho, en la cultura judía de su tiempo, ya existía una aversión a las imágenes por el mandamiento contra los ídolos. Emmanuel elevó eso a una precaución consciente. Nada material debía quedar que la gente después venerara supersticiosamente, ni reliquias, ni descripciones físicas exactas, ni manuscritos originales. Las palabras escritas tienden a congelarse en interpretaciones literales y pueden volverse objeto de debates interminables. ¿Qué quiso decir exactamente? Las imágenes sagradas pueden convertirse en iconos adorados en lugar de enfocar la atención en la verdad espiritual. Emmanuel quería que la religión de Jesús fuera viva y evolutiva, no anclada a fetiches físicos ni a letra muerta. Irónicamente, tal como mencionamos, con el tiempo sus seguidores sí escribieron relatos. Los 4 evangelios y otros escritos del Nuevo Testamento, y más adelante, millones de páginas teológicas. Estos textos han sido valiosos para difundir la historia y las enseñanzas de Jesús, pero también han sido fuente de controversias y divisiones. Diferentes sectas interpretaron diferentemente los escritos, surgieron ortodoxias basadas en versículos y hasta se persiguió a quienes discrepaban de interpretaciones oficiales. Vemos entonces que Emmanuel no estaba exagerando. La letra puede fosilizar el espíritu. Jesús cumplió fielmente esta regla mientras vivió. Se aseguró de dejar tras de sí únicamente el ejemplo de su vida y las verdades grabadas en la memoria de sus apóstoles. Nada físico quedó de él. Ni libros escritos por Jesús, ni siquiera su cuerpo, pues la tumba quedó vacía, según la fe. Esto, en teoría, dejaba a la fe enfocada en la realidad espiritual presente, el espíritu de la verdad y la guía del ajustador, más que en reliquias del pasado. El libro de Urantia comenta que Jesús deseaba que su legado fuera como una puerta abierta a nuevas revelaciones, no un monumento cerrado. Es significativo que incluso en esta época moderna, con la quinta revelación, Urantia, se insiste en que no debemos idolatrar ningún libro o personaje, sino buscar la verdad viva de Dios día a día. Para nuestro análisis cósmico, esta regla subraya que las formas externas, la escritura, las imágenes, los rituales, no deben usurpar el lugar de la experiencia interior con Dios. Los Melquisedec saben cuán fácil es para los mortales aferrarse a símbolos tangibles y perder de vista los significados. Emmanuel blindó la misión de Micael contra ese riesgo al mandarle no dejar residuos materialistas. Paradójicamente, la ausencia de escritos directos de Jesús ha hecho que sus seguidores tengan que depender del Espíritu para comprenderlo en vez de apoyarse solo en letras. Cada generación tiene que redescubrir el espíritu de las enseñanzas de Jesús y reinterpretarlas dinámicamente, manteniendo la fe progresiva. Nuevamente, reconocemos el papel de las escrituras secundarias históricas, pero apreciamos la intención original de Emmanuel, evitar cualquier elemento que los humanos pudieran convertir en un ídolo literal. Lamentablemente, hasta la cruz, simple instrumento de su muerte, se volvió objeto de veneración, algo que Jesús no pretendió. Regla 7. Posiblemente no entrarás en relaciones matrimoniales, las cuales sin embargo serían totalmente honorables y compatibles con tu auto-otorgamiento. Pero debo recordarte que uno de los mandatos de Sonarington, relativos a la encarnación, prohíbe que un hijo de origen del paraíso deje descendencia humana en cualquier planeta de auto-otorgamiento. Esta última restricción, aunque presentada por Emmanuel Contacto, es clara en su propósito. Jesús no debía tener hijos durante su vida terrenal. El matrimonio en sí no estaba prohibido, sería honorable, dice Emmanuel, pero la política universal establece que un hijo divino encarnado no puede engendrar progenie en los mundos donde se otorga. Desde la perspectiva cósmica, tener un linaje biológico, mitad divino y mitad humano, en Urantia,
habría sido una interferencia mayor en la evolución. Imaginemos, si Jesús hubiera dejado descendientes directos, esas líneas familiares podrían ser consideradas sagradas o superiores, creando confusión, inequidad genética y desigualdad espiritual en la humanidad. Dios no hace acepción de personas, y no estaba en el plan crear una dinastía especial sobre Urantia con sangre del Hijo Creador. Además, hay implicaciones de orden energético y cósmico. Los mandatos de Sonarrington, la esfera de la encarnación de los hijos divinos, establecen leyes para proteger tanto al Hijo encarnado como al mundo receptor. Una de ellas prohíbe procrear, evitando así complicaciones en la identidad de la encarnación y en el plan evolutivo local. Jesús, según la narración urantiana, vivió como hombre soltero toda su vida. Experimentó plenamente la vida familiar como hijo y como hermano, pero no formó su propia familia conyugal. Aunque podría haber amado y casado, era humano normal en eso. Optó por dedicar todo su tiempo y su corazón a la familia espiritual de la humanidad entera. Esto cumplió la directriz de Emmanuel y al mismo tiempo maximizó su disponibilidad para la misión pública en sus últimos años. En contextos didácticos anteriores, algunos se han preguntado, ¿no habría entendido Jesús mejor la vida humana si hubiera sido también esposo? Ciertamente, el matrimonio y la paternidad son experiencias profundas, pero recordemos que Jesús ya conocía la paternidad de cierta forma, como creador de millones de criaturas en Nevadón, y en su vida terrenal tuvo a su cargo los cuidados de sus hermanos menores tras la muerte de José, lo que lo acercó a una experiencia paternal responsable. Además, su propósito supremo era revelar la paternidad de Dios y la hermandad entre todos. Para ello, parecía necesario que se mantuviera libre de los lazos particulares de una familia propia durante su ministerio, pudiendo amar a todos por igual. Así que en retrospectiva, vemos sabiduría también en esta restricción. Jesús se convirtió en el hermano mayor de toda la humanidad, sin excepción. Su afecto y su legado no quedaron limitados a hijos biológicos, sino que se universalizaron hacia todos los hombres y todas las mujeres como hijos de Dios. Con esta séptima regla, se completan las instrucciones específicas de Emmanuel. Jesús las aceptó voluntariamente, demostrando una vez más su humilde subordinación a las directrices divinas por el bien mayor de su universo. Hemos revisado las 7 reglas de no interferencia que Emmanuel entregó a Micael de Nevadón. Estas directrices garantizaron que el autootorgamiento de Jesús en Urantia cumpliera un doble propósito cósmico. Primero, revelar el carácter divino de manera pura y eficaz, centrada en lo espiritual, sin distorsiones por intervenciones materiales inapropiadas. Y segundo, respetar la integridad evolutiva del planeta y el libre albedrío humano, evitando cualquier atajo que comprometiera nuestro crecimiento genuino. La sabiduría divina detrás de la directiva primordial cósmica es ahora evidente para nosotros. Como estudiantes ascendentes, Dios valora enormemente la libertad, la evolución y la experiencia de sus criaturas. Ni siquiera un Hijo Creador encarnado rompe las leyes naturales o anula las luchas que forman el carácter de una especie en ascenso. El amor divino actúa persuasivamente desde adentro, invitándonos a progresar, pero no coacciona desde afuera. Esta paciencia divina se ve en todos los niveles. Los portadores de vida cultivan la vida hasta cierto punto y luego se retiran, dejando que la mente y la voluntad emergente continúen la obra. Los administradores celestiales guían mediante inspiración y ministerio invisible, no imponiendo utopías. Y en el caso más asombroso, Dios encarnado como hombre, el Creador vivió como criatura entre criaturas, sin privilegios, mostrando el camino por ejemplo personal y no por edicto sobrenatural. La consecuencia de estas reglas en la vida de Jesús fue notable. Jesús vivió una vida plenamente humana, enfrentó incertidumbres, trabajó, aprendió, sufrió y amó como uno de nosotros. Al no escribir nada, vivió la verdad en vez de teorizarla. Al no fundar una iglesia, dejó espacio al Espíritu
para guiar a cada comunidad a su manera. Al no buscar poder político, su reino espiritual trascendió imperios y siglos. Al no interferir en la naturaleza, santificó lo ordinario, enseñándonos que la evolución, incluso con sus durezas, es parte del plan divino. Y al no tener hijos propios, adoptó a la humanidad entera como su familia. Podemos ver cómo estas restricciones fueron en realidad elecciones amorosas. Jesús renunció a muchas cosas legítimas: seguridad, fama, influencia terrenal, descendencia, por amor al plan del Padre y por amor a nosotros. En palabras del libro, no hubo repercusión superhumana en su carrera terrestre aparte de la voluntad del Padre del paraíso. Cumplió perfectamente la voluntad divina y por ello su autootorgamiento resultó en el éxito supremo, ganó la soberanía del universo y al mismo tiempo reveló a Dios al hombre de forma inigualable. Para finalizar, elevemos la mirada al significado cósmico. Estas reglas de no interferencia representan la primera directiva en la administración de los mundos, similar podríamos decir a una primera directiva que respeta la evolución y la libertad de las criaturas. El Padre Universal no desea súbditos forzados ni progreso prefabricado. Él anhela hijos e hijas que crezcan libremente, eligiendo la verdad y la bondad por convicción propia. La presencia amorosa de Dios siempre nos guía a través del ajustador residente, del espíritu de la verdad, de los guardianes seráficos, pero siempre respetando nuestra decisión. Jesús personificó este principio, nunca violó la personalidad de nadie. Atraía a las almas con la verdad en lugar de arrastrarlas con el poder. Ahora podéis apreciar mejor la grandeza de este enfoque. Desde las primeras edades primitivas hasta el estado de luz y vida, la senda de un planeta está plagada de elecciones y esfuerzos genuinos de sus habitantes. La divinidad camina a nuestro lado sin empujarnos. Este es el camino lento, pero seguro, de la evolución. Unificarse con la voluntad de Dios libremente. Jesús abrió esa senda magistralmente en Urantia, bajo la guía de estas reglas. Su legado demuestra que la influencia más poderosa en el universo es el amor paciente de Dios, que no necesita violentar ningún proceso, porque finalmente lo penetra todo. En resumen, la directiva cósmica de Emmanuel para el autootorgamiento de Micael fue un acto de profundo entendimiento de las leyes universales. Nos enseña que el verdadero progreso personal y planetario no se impone desde fuera, sino que se inspira desde dentro. Así lo hizo Jesús de Nazaret. Respetó nuestras leyes, nuestras costumbres, nuestros ritmos evolutivos y sembró en el corazón humano una nueva visión de Dios. Esa semilla germina aún hoy en Urantia y en todos los corazones receptivos del universo. Que estas lecciones profundicen vuestra comprensión de la forma en que trabajan la sabiduría y el amor divinos. La no interferencia no es inacción, es la estrategia divina para elevarnos respetando nuestra dignidad como hijos creadores de elección. Alabemos la humildad de Micael y la providencia del Padre que, sin interferir, lo provee todo para nuestro ascenso. Cada uno de ustedes es fruto de este plan paciente. En vuestras propias experiencias podéis confirmar la verdad de estas palabras. Sigamos adelante, inspirados por el ejemplo de Jesús, confiando en que el camino evolutivo, por largo que sea, está guiado por manos amorosas que nunca nos sueltan. Que la paz de nuestro Padre Universal y la gracia de nuestro Señor, Micael de Nevadón, permanezcan con todos vosotros.